Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Buenos días, amada familia, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, continuando con nuestro devocional y con nuestro estudio de Hechos, nos corresponde el capítulo 10, el cual lo he titulado Dios no tiene favoritos. Y en este capítulo hablamos sobre dos personas. Uno se llama Cornelio, que era un oficial del ejército romano, y el otro, estamos hablando del discípulo Pedro, que era un judío. Es una comparación la cual nos enseña, ¿sí?, de que el Señor no tiene favoritos. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un oficial del ejército romano, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre devoto de Dios, era un hombre que oraba y era un hombre que ayudaba generosamente a los pobres. Y el Señor, acá dice que el Señor escuchó sus oraciones. Pero también habla sobre Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Recordemos que anteriormente, y eso lo vamos a ver más adelante, de que los judíos no se podían juntar con los gentiles. Pero yo quiero que primero leamos el versículo. Leamos desde el versículo 9 hasta el versículo 10 para poder hablar un poco más de lo que quiero enfocarme sobre de que Dios no tiene favoritos. Entonces, si vamos al versículo 9, dice: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En las sábanas había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. ¿Qué pasa y cuál es el contexto del que el Señor le está hablando a Pedro? Y era que en esa época los judíos no comían animales, no comían reptiles y aves, y no se juntaban con los judíos porque era algo que la religión y que las leyes judías no le permitían hacer. Pero ¿qué pasa con este sueño? Ellos al mismo tiempo, Cornelio y Pedro, ellos tienen un sueño el cual el Señor les revela algo a los dos. A Cornelio, por medio de un ángel, le revela de que mande a unas personas a buscar a Pedro. Y a Pedro, por otro lado, le está mostrando y le está diciendo de que no llame a impuro e inmundo a lo que Dios ha hecho limpio. O sea, ahí le estaba diciendo a Pedro de que él podía ser usado de gran manera a las personas alrededor, sean judías o sean gentiles, sin importar la clase de personas, la religión, y esto lo podemos aplicar en nuestras vidas. En este caso, el Señor lo hacía referente a eso, porque eso era lo que a él la ley no lo podía, no lo permitía. Y es tanto así que él era tan radical en su religión, en sus leyes, que en el versículo dice: la misma visión se repitió
3 veces. O sea, el Señor le tuvo que hablar 3 veces para que él entendiera lo que Dios le quería mostrar. Y esto muchas veces nos pasa también a nosotros. Nosotros a veces juzgamos, nosotros a veces criticamos, nosotros a veces le compartimos a las personas que creemos que pueden ser salvas o que pueden creer porque más o menos son bien, porque son buenos, porque tienen una vida bien, más o menos. Entonces a esta persona le podemos ayudar porque creemos que el Señor lo puede salvar. Pero cuando vemos a una persona que tal vez es un drogadicto, tal vez es, tiene algún problema grave, algo que es más visible, que uno dice, esto aquí ya no hay nada que hacer, es imposible que crea en Dios porque está completamente su vida destruida. Pero acá el Señor, ¿qué nos está mostrando? Acá el Señor nos está mostrando de que nosotros podemos ser de gran instrumento para todas esas personas de que tal vez nosotros creemos de que no pueden ser salvas. Y esto lo podemos aplicar en nuestras vidas, de cada vez trabajar más, de cada vez nosotros compartir la palabra de Dios, porque a eso somos llamados, no solamente a nuestras familias, porque queremos que nuestras familias conozcan y sean salvas por medio de la fe, por medio de Jesucristo, sino también a todas esas personas que están completamente perdidas y que no conocen de ese Dios todopoderoso. Pero también vemos otro punto, el cual está en el versículo 25, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. ¿Qué pasa? En el versículo 25 dice, cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. ¿Cómo podemos comparar eso a nuestra vida? De que muchas veces nosotros ponemos en un pedestal a los pastores, de que nosotros muchas veces no hacemos mucho porque nos comparamos con un pastor, nos comparamos con una pastora y entonces decimos, no, es que nos comparamos con personas que oran, dedican más tiempo a la obra del Señor, hacen mucho más cosas para el Señor y a veces decimos, no, nosotros no vamos a hacer así porque es que nosotros no somos como el pastor, nosotros no somos como la pastora, el Señor escucha más al pastor, porque el pastor es más ungido, porque el pastor, y ponemos en un pedestal a las personas que están como pastores, cuando el Señor, ¿qué pasó aquí con Cornelio? Era un hombre que oraba, era un hombre que obraba bien, era un hombre que ayudaba a los demás, era un hombre que ayudaba a los pobres y el Señor lo escuchó. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que el Señor te use? ¿Estás tú orando? ¿Estás tú ayudando a los demás? ¿Estás tú llevando la palabra de Dios? El Señor nos usa de gran manera. Y Dios no tiene favoritos, que porque Él es pastor, que porque ella es pastora, entonces a Él lo va a escuchar más o a Él lo va a escuchar más. No es así. El Señor nos escucha a todos, pero todos tenemos diferentes talentos. No todos estamos llamados a ser pastores, no todos estamos llamados a cantar, a alabar con voces espectaculares. No todos los apóstoles trabajan de la misma manera. No nos podemos comparar con las personas que nos rodean. Debemos orar para desarrollar los dones que el Espíritu Santo nos quiera dar, para ser usados por el Espíritu Santo, pero tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo tú quieres usar mi vida para traer más personas a tus pies, a tu obra? Pero familia, no olvidemos de que el Señor no tiene favoritos. No olvidemos de que el Señor no escucha más a tu líder, a tu pastor, a tu pastora. El Señor nos escucha a todos por igual, pero nosotros también tenemos que hacer cada vez más cosas para que
el Señor nos use cada vez más. Familia, yo lo invito para que oremos el día de hoy. Papá Dios, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos permites abrir nuestros ojos y estar vivos, poder respirar y estar sanos, Señor. Gracias por la palabra del día de hoy. Gracias, Señor, porque nos recuerdas y nos dices de que tú no tienes favoritos, de que tú nos quieres usar a todos de gran manera, de que nosotros, Señor, somos instrumentos para que más personas conozcan de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que nos ama y de ese Dios que tiene cosas grandes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a quitarnos todo esquema mental, a poner barreras con las personas que tal vez creemos que no merecen el perdón o de que vemos que están completamente perdidas, pero hoy, Señor, aprendemos de que tú nos amas y de que tú no tienes favoritos, y llévanos, Señor, a valorar ese amor y a enseñar y a mostrar ese amor a los que nos rodean. Señor, te bendecimos, te honramos y te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que tengan un hermoso día. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.